jóvenes, soy la Inge Danira y como siempre es un placer estar nuevamente con ustedes. El día de hoy vamos a tratar sobre ecuaciones exactas y factores integrantes. Seguimos viendo los métodos de resolución de ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Y vamos a ver ahora las ecuaciones exactas. Veamos la teoría que se refiere a este tipo de ecuaciones. Dice la definición, primero dada la función z igual a f de x, y, se dice que la expresión de z igual a la derivada parcial de f con respecto a x por un diferencial de x más la derivada parcial de f con respecto a y por un diferencial de y es su diferencial total. Esta es una definición que nosotros tuvimos que haber aprendido en cálculo 2, ¿verdad? Y es importante porque de ahí se deriva pues el proceso que seguimos para resolver ecuaciones diferenciales. En cálculo 2 nosotros teníamos la función f de x, y encontrábamos la diferencial total. Ahorita ya en ecuaciones diferenciales pues nos dan la diferencial y nos piden encontrar la función o la ecuación a partir de cuál se obtuvo esa diferencial total. Veamos la siguiente definición. La igualdad m de x y de x más n de x y de y igual a 0 es una ecuación diferencial exacta. Dice, es una ecuación diferencial exacta. El primer miembro es una diferencial total. Ok, entonces, ¿qué quiere decir? Que para que una ecuación diferencial en su forma diferencial, no sé si recuerdan, o sea, en la forma m de x y de x más n de x y de y igual a 0, sea una ecuación exacta, es necesario que esa parte, o sea, la parte de m y n, o sea, esta parte que está aquí, ¿verdad? Sea una diferencial total. Y bueno, ¿cómo vamos a saber entonces si es exacta? Dice que la condición necesaria y suficiente para que la ecuación diferencial m de x y de x más n de x y de y igual a 0 sea exacta es que la derivada parcial de m con respecto a y sea igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Ok, estas tres informaciones o estas tres teoremas, o sea, las definiciones y el teorema, lo vamos a utilizar combinadamente para poder resolver la ecuación diferencial. Veamos entonces, sigamos con el contenido. Veamos el ejemplo. Determinar si la siguiente ecuación diferencial es exacta, resolverla si lo es, o sea, si es exacta, entonces resolverla. 16xy menos 3x cuadrado de x más 8x cuadrado más 2y por un dy igual a 0. Okay. Lo primero que tenemos que ver es si esa ecuación es exacta. Tenemos que identificar, recuerden que la definición de ecuación exacta viene de una forma diferencial, ¿verdad? O sea, de tener una forma diferencial, que sería de la forma m de xy por un dx más n de xy por un dy igual a 0. Entonces significa que esto que está aquí, ¿verdad? Es m, o sea, una función que yo he llamado m de x, xy, y esta que está aquí es n de xy. Entonces de ahí partimos. O sea, que esta ecuación va a ser m de xy igual a 16xy menos 3x a la 2, ¿verdad? Y que mi n de xy va a ser igual a 8x a la 2 más 2y. Ahora recuerden cuál es para saber si es exacta, me dice que la derivada parcial de m con respecto a y tiene que ser igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Por lo tanto, nosotros necesitamos la derivada parcial de m con respecto a y. Si usted recuerda cálculo 2, esta es una de las simbologías que podíamos utilizar para expresar derivadas parciales. Entonces, la derivada parcial de m con respecto a y, recuerde que en este caso derivamos todo lo que tenga y, lo que no tenga y es una constante. Por lo tanto, en este caso, la derivada de y es 1 y por lo tanto me va a quedar 16x. Y aquí la derivada parcial de 3x al cuadrado, como es una derivada parcial con respecto a y, entonces esto es una constante y se me hace 0. De igual forma, ¿verdad? La derivada parcial de n con respecto a x va a ser igual, de nuevo,
¿verdad? 2y es una constante y aquí solo vamos a tener 16x. Bueno, podemos observar en este caso, ¿verdad?, que las derivadas parciales de m con respecto a y es igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Por lo tanto, es una ecuación exacta. ¿Ok? Ese es el primer paso. Si nuestra ecuación no es exacta, entonces tendríamos que buscar otro de los métodos que ya conocemos, ¿verdad? Pero en este caso es exacta y vamos a proseguir. Muy bien. Bueno, entonces, si usted recuerda la definición, me dice que esta ecuación va a ser exacta si esta parte de aquí, o sea, esto que tengo aquí, es una diferencial total. Su de f está dada por la derivada parcial de la función con respecto a x por un diferencial de x más la derivada de la función con respecto a y por un diferencial de y. Eso, o sea, de cálculo 2, nosotros lo aprendimos, ¿verdad? Esta es mi fórmula para una diferencial total. Entonces, ¿qué quiere decir? Que significa que si esta ecuación es exacta, vean la lógica, si esta ecuación es exacta, entonces significa que es una diferencial total de una función, ¿verdad? Entonces significa, vean, vamos a sacar más aquí adelante, significa que lo que yo he llamado mi m de xy es igual, o sea, es la derivada parcial de f con respecto a x, ¿verdad? Y es igual, vamos a verlo para atrás porque no recuerdo, y es igual a 16xy menos 3x al cuadrado, ¿ok? Entonces sería igual a 16xy menos 3x al cuadrado. ¿Estamos? Vamos a ver, así. Y esta que está aquí, ¿verdad? Esta que está aquí sería mi derivada parcial de f con respecto a y, que es lo que yo he llamado mi n de xy. Entonces, ¿qué sería 8x cuadrado más 2y? Entonces, vamos a escribir que la derivada parcial, o sea, que n de xy es la derivada parcial de f con respecto a y es igual a, recordemos, 8x cuadrado más 2y. Muy bien, ese es el primer paso, ¿verdad? Identificar quién es m y relacionarlo con la derivada parcial de f. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si la derivada parcial de f con respecto a x es esto, entonces quiere decir que si yo integro esta función con respecto a x, voy a encontrar mi función original, ¿verdad? Que es lo que yo ando buscando. Entonces vamos a tomar, el procedimiento me dice que vamos a tomar uno de los dos, cualquiera, ya sea el primero o el segundo. Puede ser, pues se toma el que sea más sencillo, el que tenga menos términos, el que sea más fácil de integrar. En este caso, tanto m como n son fáciles de integrar y tienen el mismo número de términos. Entonces, no importa cuál tomemos. Entonces, nosotros vamos a tomar el primer valor porque es el que está más cercano y vamos a decir que mi función f de xy, o sea, la que yo ando buscando, recuerden, o sea, yo ando buscando la función de dónde vino esa diferencial total. Esa va a ser igual a ¿quién? A a la integral de 16xy menos 3x al cuadrado con respecto a x, o sea, integrando con respecto a x. ¿Por qué integro con respecto a x? Porque la función, la derivada parcial es con respecto a x. Si hubiera tomado esta, hubiera tenido que integrar con respecto a y porque la derivada parcial era con respecto a y. En este caso, vean que esta es una integral parcial, o sea, voy a integrar con respecto a x. O sea que y son constantes, todo lo demás es una constante. Bueno, la integral de x sería 1 medio de x al cuadrado, por lo tanto, esto me quedaría como 8x al cuadrado por y menos x al cubo más, y en este caso ¿cómo se llama? La constante de integración correspondería a una función de y. ¿Por qué una función de y? O sea, una función que pues en su libro le llaman g de y, ¿verdad? ¿Por qué una función de y? Porque recuerden que como estamos integrando con respecto a x, y sería una constante.
¿ok? Entonces la derivada la función sería 8x al cuadrado y menos x al cubo más una función g de y, ¿ok? Nosotros necesitamos encontrar esta función g de y, ¿verdad? Este es nuestro objetivo ahora, encontrar la función g de y. Para eso lo que voy a hacer es que ahora voy a derivar, pero voy a derivar con respecto a y, ¿verdad? Entonces voy a decir la derivada parcial de f con respecto a y, ¿verdad? Va a ser igual aquí. Recuerden en este caso entonces y es todo lo que no tenga y es una constante, por lo tanto aquí me quedaría como 8x a la 2. Esta es una constante, por lo tanto su derivada es 0. Y esta pues es una función de y, como no sé quién es, va a ser una función g' de y. ¿Ok? Ahora bien, si nosotros vamos a nuestras condiciones iniciales, precisamente aquí, ¿verdad? Nosotros podemos ver que la derivada parcial de f con respecto a y es la misma n de xy, o sea, la derivada parcial de f con respecto a y es mi n de xy. O sea, significa que, ¿verdad? Viéndolo de esa forma, que 8x al cuadrado más g' de y va a ser igual a 8x al cuadrado más 2y. La x al cuadrado se va y me resulta que g' de y es igual a 2y. Bueno, ahora, ¿cómo encuentro la g de y que ando buscando? Bueno, integro mi función. Entonces sería, ¿verdad?, que g de y estaría dado por la integral de 2y por un diferencial de y. O sea que g de y es igual a y al cuadrado más un valor de c. Bueno, ya tenemos todos los elementos. Si ustedes recuerdan, nosotros habíamos dicho que la función, y vamos a retroceder para que lo veamos, que mi función f de xy, ¿verdad?, era igual a tener, aquí, si ustedes lo ven, 8x al cuadrado y menos x al cubo más g de y. Y ya tengo yo el valor de g de y. Entonces, ya, ya puedo dar mi respuesta. Entonces, quiere decir que mi solución, que es lo que yo ando buscando, va a estar dada por 8x al cuadrado y menos x a la 3 más la g de y, pero la g de y es y a la 2 más c igual a 0. En algunos libros se da igualada a 0, en otros libros se da igualada a c. ¿Qué significa? Que también puede ser expresado como 8x al cuadrado y menos x al cubo más y al cuadrado igual a c. Esta y esta son respuestas equivalentes y las dos son válidas. Bien. Veamos otro ejemplo. En este caso vean que es un problema de valor inicial. Me dice que encuentre que determine si mi ecuación es exacta, y si es exacta, que encuentre pues la solución particular de mi ecuación. Recordemos que cuando mi solución quede en términos de C, lo que yo tengo es una solución general, y cuando ya mi solución, cuando ya tengo condiciones iniciales, entonces ya pues lo que hago es encontrar el valor de C y esa solución se me convierte en una solución particular. Muy bien, entonces ahora lo primero que yo debo de hacer, es verificar que mi función sea exacta. Entonces de nuevo, lo que tenga un de x va a ser mi m de xy, y lo que tenga de y va a ser mi n de xy, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a escribir m de xy es igual a e a la x por coseno de y. Vean que no uso el de x, solamente la función. Bueno, y que la derivada parcial de m con respecto a con respecto a y, va a ser dada como e a la x es una constante y solo derivo coseno de y, que va a ser menos e a la x por seno de y, ¿verdad? Recordemos que la derivada de coseno es menos seno. Y ahora n de xy va a estar dada por menos e a la x por seno de y. Fijémonos que en este caso
el n se toma con todo y signo. Ojo con eso, muchas veces se nos olvida incluir el signo y esa es una fuente de error. Bueno, entonces aquí la derivada parcial de n con respecto a x va a estar dada, en este caso, la derivada de e a la x es e a la x, por lo tanto me queda seno de y. Bueno, entonces yo ya puedo ver, ¿verdad?, que la derivada parcial de m con respecto a y es igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Por lo tanto, mi ecuación es una ecuación exacta. Vean que estoy usando diferentes simbologías para que recordemos la simbología. Esta es una simbología que se usaba mucho en cálculo 2, ¿verdad?, que indica derivadas parciales. Y esta es la que se llama la notación de Leibniz, ¿verdad?, que también indica derivadas parciales. Ojo, este signo no es un 2, ¿verdad?, es simplemente una letra griega, que no me sale muy bien, pero que indica derivada parcial. Ok, bueno, entonces ya verificamos que es una ecuación exacta. Recordemos cuál es la base del método. Verificamos que es una ecuación exacta, quiere decir que esta expresión que yo tengo aquí, ¿verdad?, es una diferencial exacta, una diferencial total. Por lo tanto, yo puedo escribirla en la forma, ¿verdad?, la derivada parcial de f con respecto a x por un de x más la derivada parcial de f con respecto a y por un de y. ¿Ok? Entonces, una vez que compruebo que es una diferencial, o sea, que es una derivada, perdón, que es una ecuación exacta, entonces ya puedo decir que mi m de xy es igual a la derivada parcial de f con respecto a x. Y eso es el valor e a la x por coseno de y. ¿Estamos? E a la x por coseno de y. Y que mi n de xy es la derivada parcial de f con respecto a y. Y eso va a ser, ¿verdad?, menos e a la x por seno de y. ¿Okay? Menos e a la x por seno de y. ¿De dónde viene esta relación? De nuevo, recordemos, ¿verdad?, lo que yo les decía en el ejercicio anterior. La diferencial total está dada por la derivada parcial de f con respecto a x por un de x más la derivada parcial de f con respecto a y por un de y. Entonces, si yo tengo mi ecuación, ¿verdad?, en la forma m de xy por un de x más n de xy por un de y, entonces es obvio suponer, ¿verdad?, que mi derivada parcial de f con respecto a x corresponde a m y que mi derivada parcial de f con respecto a y corresponde a n, que eso es la relación que estamos haciendo. Entonces de ahí es donde viene este supuesto que estamos usando. Bueno, entonces si ustedes recuerdan, tomamos cualquiera de los dos. En este caso también da igual cuál tomemos porque los dos tienen un solo término, los dos son expresiones muy parecidas y por lo tanto la integral va a ser bastante similar. Entonces, como ya tomamos la primera, ahora vamos a tomar la segunda, solo para que ustedes vean que el proceso es igual, lo que cambia tal vez es un poquito las letras que utilizamos. Bueno, entonces la derivada, o sea, la función f de xy es igual a la integral de menos e a la x seno de y por un diferencial de y. Si ustedes recuerdan, en el ejercicio anterior usábamos un diferencial de x porque teníamos la derivada parcial con respecto a x, pero en este caso, como la derivada es con respecto a y, entonces nosotros integramos con respecto a y. Bueno, y entonces quiere decir que este e a la x es una constante y solo integramos seno de y. Y si usted recuerda, la integral del seno de y es menos coseno de y. Entonces quiere decir que esto me va a quedar como e a la x por coseno de y más una función que ahora es una función de x. Si usted recuerda, como estoy integrando con respecto a y, todo lo que no tenga y, o sea, la variable x es una constante. Entonces ahora toda función de x va a ser una constante, ¿verdad? Entonces ahora, pues bueno, ya tenemos mi función, nos interesa obtener este valor de h de x para saber cuál es la función que necesitamos, o sea, la función total. Y entonces, como yo tengo la función, entonces voy a derivar. Y entonces digo, mi derivada parcial de f con respecto a x.
va a ser igual a ¿quién? En este caso va a ser igual a e a la x por coseno de y, porque esta coseno de y se permanece constante, o sea, es una constante y solo derivo e a la x. Y la derivada de e a la x es e a la x, más h de x, o sea, la derivada de una función de x es h' de x, ¿ok? Bueno, entonces, si usted aquí mismo lo tenemos, si usted recuerda, ¿verdad? Lo vamos a volver a escribir aquí. En este caso, la derivada parcial de f, perdón, la derivada parcial de f con respecto a x está dada por, ¿verdad? Mi función m de xy. Entonces significa que, bueno, la derivada parcial de f con respecto a x es igual a mi función m de xy. Esto va a significar que, ¿ok? Que e a la x por coseno de y más h' de x es igual a, aquí, a e a la x coseno de y. ¿Ok? Se cancela y me queda que h' de x es igual a 0. Por lo tanto, mi h de x es igual a 0, porque recuerde que solo me queda la constante, ¿sí? Bueno, entonces ya tengo mi función, ya tengo mi h de x, ya puedo aplicar, o sea, evaluar las condiciones iniciales para poder encontrar el valor de c. Entonces quiere decir que la función, o sea, la solución general que yo tengo, que es la primera que yo saco, va a estar dada por e a la x por coseno de y más c igual a 0. ¿Ya? Bueno, y entonces ahora evaluamos las condiciones iniciales. ¿Recuerdan? Evaluando el problema de valor inicial. Evaluando, la condición inicial era que, a ver, que y de 0 era igual a pi. ¿Sí? Así era la condición inicial, que y de 0 era igual a pi. Y si ustedes recuerdan, significa que cuando x vale 0, y vale pi. Entonces vamos a evaluar e a la 0 por coseno de pi más c igual a 0. Ya sabemos que e a la 0 es 1, ¿verdad? Y que coseno de pi es menos 1. Perdón, que coseno de pi, sí, coseno de pi es menos 1. Bueno, entonces quiere decir entonces aquí que menos 1 más c es igual a 0, de donde c es igual a 1, ¿verdad? Y entonces ahora ya tengo mi solución particular, que va a ser e a la x por coseno de y más 1 igual a 0, o e a la x coseno de y igual a menos 1. Cualquiera de las dos son válidas, ¿verdad? Ya sea igualada a 0 o ya sea igualada a la constante c. Muy bien. Vean que el proceso es bien repetitivo, ¿verdad? O sea, si tomamos, depende de la función que tomemos inicialmente, pues entonces así va a ser el procedimiento que vamos a tener. Existen algunas ecuaciones que cuando usted prueba el teorema resulta que no son exactas, pero mediante una multiplicación de un factor integrante yo puedo convertirlas a exactas. Entonces vamos a ver este tipo de ejercicios, cómo hacerlo. Entonces veamos, dice factores integrantes para ecuaciones exactas. Entonces, porque no es cualquier factor integrante, dice para una ecuación diferencial de la forma, ¿verdad? La forma diferencial, recuerden que esta forma se llama forma diferencial de m de x y de x más n de x y, aquí perdón, se me escapó el de y, ¿verdad? Igual a 0. ¿Ok? Dice, si la derivada parcial de m con respecto a y menos la derivada parcial de n con respecto a x entre n es una función solo de x, entonces un factor integrante para esta ecuación es este que yo tengo aquí. La integral con respecto a x, o sea, e a la integral con respecto a x de ese valor.
Si este no me funciona, también puedo probar este otro. O sea, tengo los dos valores. No necesito que los dos sean ciertos. Con uno de ellos que se satisfaga o con uno de ellos que se cumpla, yo puedo decir que es un factor integrante adecuado y yo puedo resolver el ejercicio, ¿verdad? De transformando de una ecuación no exacta a una ecuación exacta. De nuevo, no es necesario que se cumplan las dos condiciones. Con una de ellas que se cumpla, entonces yo puedo convertir mi ecuación a una ecuación exacta. Bueno, veamos un ejemplo. Determinar si la siguiente ecuación diferencial es exacta. Si no lo es, busque un factor integrante adecuado, si existe, para convertirla exacta y resuelva. Entonces vean aquí que hice énfasis en si existe. ¿Por qué? Porque no todas las ecuaciones diferenciales, pueden convertirse a exactas, ¿verdad? Solamente las que satisfagan las dos condiciones aquellas. Cualquiera de las dos condiciones, ya sea que sea solo factor de X, o ya sea que sea solo factor de Y, entonces cualquiera de las dos condiciones pues, indica que la ecuación puede convertirse exacta. Entonces, de nuevo, vamos a ver, ¿verdad? De nuevo aquí, no sé qué me pasó, pero es un dx, ¿ok? Un dy igual a 0, ¿verdad? Arreglemos eso, por favor, para saber que es un dy igual a 0. Bueno, entonces ya tengo mi ecuación. Vamos a comenzar igual que antes. Mi m de xy es el valor que tiene de x, que sería y entre x al cuadrado más 2. Y mi derivada parcial de m con respecto a y quiere decir que 1 sobre x al cuadrado es constante, o sea que solamente me va a quedar 1 sobre x al cuadrado. La derivada con respecto a y de 2 es 0, ¿ok? Y mi n de xy va a ser igual, si usted se fija ya aplicando la multiplicación, a 1, no la voy a aplicar porque me sale más fácil así para hacer la derivada, ¿ok? Entonces me queda 1 sobre x por 1 más logaritmo natural de x por y. Bueno, en este caso la derivada parcial de n con respecto a x, como aquí tengo x y aquí también, entonces es la derivada de un producto. Entonces sería la primera por la derivada del segundo. Y si usted se fija, la derivada de 1 es 0 y la derivada del logaritmo natural es 1 sobre xy por la derivada con respecto a x de el argumento, que en este caso sería y. ¿Ok? Más el segundo por la derivada del primero, que sería la derivada de x a la menos 1. Y la derivada de x a la menos 1 sería menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Ok? Vamos a simplificar un poco bueno, en este caso me quedaría 1 sobre x al cuadrado. Aquí, si usted se fija, puedo aplicar propiedad distributiva de nuevo y decir 1 por esto sería menos 1 sobre x al cuadrado menos logaritmo natural de xy entre x al cuadrado. O sea, este por este y este por este. Estos dos se cancelan y me queda que la derivada parcial de n con respecto a x es menos logaritmo natural de xy entre x al cuadrado. Bien, entonces podemos observar que las derivadas parciales son diferentes, o sea, podemos observar que la derivada parcial de m con respecto a y es diferente a la derivada parcial de n con respecto a x. Por lo tanto, la ecuación no es exacta, ¿ok? Entonces, como no es exacta, no puedo aplicar el método todavía. Entonces, ¿qué hago? Bueno, voy a verificar si existe un factor integrante adecuado. Si usted recuerda, la primera fórmula me decía que la derivada parcial de m con respecto a y menos la derivada parcial de n con respecto a x entre n me dice que tiene que ser únicamente factor de x para que sea un factor integrante adecuado.
o que la derivada parcial de n con respecto a x menos la derivada parcial de m con respecto a y entre m debe ser únicamente un factor de y. ¿Ok? Entonces, cualquiera de las dos que se cumpla, entonces es un buen factor integral. Entonces vamos a probar el primero. Miren, probamos el primero. Si el primero me funciona, pues ese uso, ¿verdad? Si no funciona, entonces probamos el segundo para ver si funciona. Bueno, entonces vamos a decir my menos nx entre n va a ser igual a tener la derivada parcial de m con respecto a y es 1 entre x al cuadrado y la derivada parcial de n con respecto a x es logaritmo natural de xy entre x al cuadrado. Todo esto entre n y n es 1 sobre x por 1 más logaritmo natural de xy. Bueno, si usted se fija, aquí se mira así como que no tuviera, ¿verdad? No pudiera simplificarse, pero sí podemos hacer algunos valores algebraicos. Por ejemplo, aquí podemos hacer la suma total, o sea, ¿a qué me va a quedar? O sacar factor común, si usted quiere, 1 sobre x al cuadrado. Si yo saco el factor común 1 sobre x al cuadrado, me va a quedar 1 menos logaritmo natural de xy. Y aquí abajo me va a quedar 1 sobre x entre... Permítanme. Perdón, que aquí era negativo, ¿verdad? Este valor era negativo, por lo tanto se me convierte en positivo. ¿Ok? Aquí. El valor, la derivada parcial de n con respecto a x será negativa. Si quieren verifiquémoslo para que no se nos olvide. ¿Ve? Aquí era negativo y se me había escapado. Entonces por eso no me salía la cuenta. Bueno, 1 más logaritmo natural de xy. Bueno, se cancela y esto que aquí se aplica pues las orejitas, ¿verdad? O sea, x entre x al cuadrado. Entonces sería x entre x al cuadrado me quedaría como 1 sobre x. Bueno, entonces un factor integrante adecuado es mu de x igual a e a la integral de 1 sobre x por 1 de x, que va a ser igual a e a la logaritmo natural de x, que va a ser igual a x. O sea que un factor integrante adecuado para esta ecuación es el valor de x. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Multiplicar este x por mi ecuación original, ¿verdad? Y luego debería de quedar una ecuación exacta. Entonces vamos a multiplicar x por la ecuación original. ¿Qué me va a quedar? X multiplicado por y sobre x al cuadrado más 2 por 1 de x más x multiplicado por 1 sobre x por 1 más logaritmo natural de xy por 1 de y igual a 0. Bueno, y aquí multiplicando sería y sobre x más 2x por 1 de x. Y aquí pues se cancela y me quedaría 1 más logaritmo natural de xy por 1 de y igual a 0. Ok, ya tenemos de nuevo la nueva ecuación y ahora de nuevo debo de probar si es exacta. Ok, entonces vamos a decir que mi m de xy es igual a y sobre x más 2x y la derivada parcial de m con respecto a y va a ser 1 sobre x, porque el 2x es una constante y la derivada de una constante es 0. Y mi n de xy es igual a 1 más logaritmo natural de xy. Y esto, la derivada parcial de n con respecto a x, la derivada de 1 es 0. Y esto me queda 1 sobre el argumento multiplicado por la derivada del argumento con respecto a x, que sería y. Simplificando me va a quedar 1 sobre x. Bueno, entonces puedo ver que la derivada parcial de m con respecto a y es igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Por lo tanto, la nueva ecuación es exacta. Entonces de aquí
volvemos a hacer todo el proceso que hicimos en los ejercicios anteriores, ¿verdad? Volvemos a sacar mi nuevo valor, o sea, integramos, derivamos y hacemos todo, ¿verdad? Entonces vamos a continuar. Entonces mi ecuación, la que yo voy a usar es esta, y sobre x, ¿ok? Más 2x multiplicado por la diferencial de x, más 1 más logaritmo natural de xy por un de y, ¿ok? Bueno, entonces vamos a escribir de nuevo para tenerla. Sería 1 sobre x, y sobre x, más 2x por un diferencial de x más 1 más logaritmo natural de xy por un de y igual 0. Bueno, entonces ahora de nuevo, como ya comprobamos que es exacta, recuerden que ese es el inicio. Una vez que comprobamos que es exacta, entonces yo puedo decir que mi m de xy es igual a la derivada parcial de una función con respecto a x, y esa va a ser y sobre x más 2x. Y mi n de xy va a ser igual a la derivada parcial de f con respecto a y va a ser 1 más logaritmo natural de xy. Bueno, entonces tomamos una y vamos a integrar. En este caso creo que resulta mucho más fácil tomar la primera. Entonces vamos a decir que mi función f de xy es igual a la integral de y sobre x más 2x con respecto a x, o sea, de x. Recordemos que como la derivada es con respecto a x, entonces yo integro con respecto a x. En este caso, si usted se fija, y es una constante, prácticamente me quedaría como esto, si usted quiere, para identificarlo mejor, ¿verdad? Entonces, quiere decir que mi función f de xy va a ser igual a y por el logaritmo natural de x, ¿verdad? Más x al cuadrado nada más, porque cuando saco la integral de x es igual a 1/2 de x al cuadrado y se me cancela el 2, entonces sería más x al cuadrado, más, como yo integré con respecto a x, entonces voy a tener una función de y, ¿verdad? Que cuando yo derivé se desapareció. Bueno, entonces ahora voy a derivar con respecto a y, o sea, voy a sacar la derivada parcial de f con respecto a y va a ser igual aquí a logaritmo natural de x, la derivada con respecto a y de x al cuadrado es 0 y aquí me queda más una g' de y. Bueno, y de nuevo aquí mismo volvemos, recordemos que aquí ya estamos prácticamente recordando. Recordemos que la derivada parcial de f con respecto a y, ¿verdad? Dijimos que era mi n de xy. Por lo tanto, yo tengo que, ¿verdad? De nuevo, mi n, ¿verdad? Mi n de xy, o mejor dicho, la derivada parcial de f con respecto a y es igual a mi n de xy. Significa que, vamos a ponerlo aquí para antes de pasar al otro, o bueno, ya de un solo pasemos a la otra página, ¿sí? Bueno, significa que el logaritmo natural de x más mi g' de y es igual ¿a quién? Vamos a ver, es igual a 1 más logaritmo natural de xy, ¿ok? A 1 más logaritmo natural de xy. Ahora bien, vean algo interesante que hasta ahorita pues no lo había mencionado yo, pero que sí es importante. Mi función, la función que yo ando buscando es una función de y, ¿verdad? Significa que no puede haber ningún valor de x. En el proceso, todos los valores de x se me deben cancelar y si usted se fija aquí, tengo dos valores de x. Yo tengo que ver cómo se cancelan, entonces aquí es bien sencillo. Recordamos que las leyes de logaritmos, esto sería igual a 1 más logaritmo natural de x, o sea, cuando el argumento está multiplicando, los logaritmos pasan a sumar, entonces sería más logaritmo natural de y ahora sí, logaritmo natural de x con logaritmo natural de x se cancela y me queda que g' de y es igual a 1 más logaritmo natural de y. Y ahora ya puedo integrar, ¿verdad? Bueno, para obtener la función g de y, tengo que integrar mi función con respecto a y. Entonces, g de y va a ser la integral de 1 más logaritmo natural de y por un de y.
o lo que es igual que g de y es igual a la integral de dy más la integral del logaritmo natural de y por un dy. La integral del logaritmo natural de y ya está tabulada, pero también, si usted recuerda, podemos hacerla por partes, ¿verdad? Entonces hacemos u igual al logaritmo natural de y, ¿ok? Hacemos u igual al logaritmo natural de y db igual a dy. La diferencial de u sería 1 sobre y por 1 de y la integral de b sería y. Ahora sí, nosotros podríamos integrar g de y estaría dada por y más u por b, que sería y por logaritmo natural de y, menos la integral de b por 1 de u, que sería dy. De modo que g de y estaría dada por y más y por logaritmo natural de y menos y. Se cancelan y me queda que g de y es igual a y por logaritmo natural de y. Bueno, ya con eso ya nosotros podemos encontrar, bueno, ya sustituir y pues ya encontrar la función total, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me quedaría mi solución general? Me quedaría como, si usted recuerda, mi f de xy me quedaría como, bueno, vamos a retroceder porque hasta a mí ya se me fue, ya se me olvidó. Aquí está, ¿verdad? Mi f de y por logaritmo natural de x más x al cuadrado, ¿verdad? Y a eso le vamos a sumar mi g de y. Muy bien, entonces aquí me quedaría como y por logaritmo natural de xy, perdón, por logaritmo natural de x, ¿verdad? Más x al cuadrado más mi función g de y, que acabo de encontrar que era y por logaritmo natural de y, igual, bueno, más c, si lo queremos dejar más c igualado a 0, ¿verdad? Más c igual a 0. Bueno, y aquí nosotros podemos hacer unos cuantos arreglos para poder tener una forma más agradable. Si usted se fija aquí, podemos sacar un factor común, podemos agrupar y sacar factor común y, logaritmo natural de x más logaritmo natural de y más x al cuadrado más c igual a 0. Y esto, la suma de los logaritmos se me convierte en el producto de los logaritmos, de los argumentos, y pues, bueno, más c, ¿verdad? Aquí, igual a 0, o recuerden que aquí las dos opciones son válidas, puede ser así, o puede ser y logaritmo natural de xy más x al cuadrado igual a c. Cualquiera de las dos son válidas, ¿ok? Entonces, esto sería todo. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos hasta la próxima.